Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Ojalá que estén tranquilo y seguro en la protección de Dios en esta situación del coronavirus. Ya empezó nuevo mes, julio, pero todavía se queda esta pandemia y a pesar de que ha sido levantado la cuarentena por parcial, de verdad tenemos que cuidar más desde ahora. Aunque estamos pasando por las dificultades, vamos a orar más para los hermanos, por unos a otros, ¿no? Hoy también escuchemos la palabra de Dios y tengamos más fuerza y ánimo en la gracia y el amor de Dios. Busquemos la Biblia, San Mateo, capítulo 18, San Mateo 18, versículo 20. San Mateo 18, versículo 20. Si lo tienen, leamos juntos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es muy conocido este versículo, ¿no? Es lo que Jesús dijo directamente. Y si pensemos en este versículo poco más detalladamente, podemos reconocer que es una palabra muy asombrosa, una palabra muy asombrosa. Dice que el Señor estará junto con los dos o tres que se reúnen en el nombre de Jesús. Hoy meditemos con este versículo. ¿Cómo lo sabemos? En la vida pública de Jesús, cualquiera que se acerca al Señor, quien es la gracia y la verdad, había podido solucionar todo su problema. Jesús salvó a los enfermos, ¿no? A los pobres e incluso a los muertos. Y sobre todo, todos estos milagros son la sombra de la salvación. Cualquier persona que tiene muchos pecados puede ser perdonado todos sus pecados si vienen ante el Señor. Ese es el milagro más grande que Jesús realizó. Y la persona que fue perdonada todos sus pecados por Jesús, la cual es el cristiano como nosotros, es el protagonista del milagro más asombroso. Entonces, pensemos, hermanos, supongamos que venga ese señor en Chimbote ahora mismo, supongamos, realmente está en la plaza de armas ahí, ¿ah? ¿Qué haremos entonces? ¿Mm? Obviamente debemos visitar ahí, sí, debemos visitar ahí para encontrarnos con Jesús. Pero muy sorprendentemente, el versículo que leímos dice que ese Señor está junto con nosotros ahora mismo. Muy sorprendentemente, ¿no? Porque así nos reunimos más de dos o tres cristianos en el nombre de Jesús. ¿Mm? Yo y usted, así nos reunimos por la palabra de Dios, por el nombre de Dios, por el nombre de Jesús ahora, ¿no? Podemos decir que es un milagro entonces, lo que el Señor Todopoderoso está junto con nosotros aquí en este momento. Es verdad, ¿no es asombroso? Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios 6, 16. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo,
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sabemos este versículo también. Esto también es un versículo sorprendente. Es que el Señor, quien es la fuente de toda bendición, está entre la multitud de los salvos, entre los cristianos, como nosotros. Es decir, el Señor habita en la multitud de los salvos, la cual es la iglesia. Esto es la iglesia. Y dijo que no solo moraría, sino que también andaría, dice. Andaría. O sea, trabajaría entre ellos en todo momento. Esta es la promesa de Dios. Aquí, mire, la frase andaré entre ellos, se refiere que el Señor trabajará para cambiar nuestra vida en su buena obra, andando entre cada uno de nosotros y también tocando nuestros corazones. Esto es el trabajo del Señor. El Señor ahora está entre nosotros. El Señor que creó este cielo y la tierra con la palabra y que me amó hasta su muerte, ahora está aquí en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, si soy el cristiano salvo, es absolutamente necesario morar en la iglesia, aquí en el cuerpo del Señor. Busquemos Colosenses capítulo 6, capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículo 6, 7. También, si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí dice que había recibido al Señor Jesucristo. Tiene que, aquí dice, arraigar en él. La Biblia dice así. Es decir, el que fue salvo debería permanecer bien en la iglesia. Y eso es el mandato de Dios, un mandamiento de Dios. Porque uno que es salvo no puede vivir abandonando de la iglesia. Aquí podemos entender que uno que es salvo es como un árbol por medio de la palabra de arraigar. Aquí se usa la palabra arraigar. O sea, es el principio que un árbol no se puede vivir en el caso de la raíz se desarraiga, ¿sí? Desarraiga. El árbol desarraigado parece que está vivo por algún tiempo, por un momento, pero eventualmente moriría con el tiempo. Sí o sí, va a morir. Así, la vida de un cristiano que abandona la iglesia es como un árbol muerto. Entonces, podemos decir que la iglesia y el cristiano son imprescindibles por unos a otros. Y la gracia y la iglesia es como una fiesta de comer y disfrutar con el Señor, como una fiesta. La Biblia también describe a la iglesia como una fiesta. Entonces, se puede decir que el cielo es el lugar más feliz y alegre para festejar
con el Señor para siempre. Y la iglesia en esta tierra es una sombra de ese cielo eterno. Y esta fiesta es completamente diferente de la fiesta del mundo. Sí, completamente diferente. No es una fiesta para beber y bailar y el placer del mundo, no, sino una fiesta para compartir cosas eternas, celestiales, cosas de Dios. La fiesta del mundo termina con un momento de disfrute carnal y físico. Y más bien, cuando pasa ese momento, se siente más vanidoso y arrepentido. Sin embargo, la fiesta de Dios es totalmente diferente. Lo que comerá ahí era el alimento eterno de Dios, el cual es la palabra de Dios y cosas de Dios, celestiales. El lugar donde podemos saborear el amor y la gracia del Señor es la iglesia, que es la fiesta de Dios. Cualquiera que haya crecido completamente y amado el amor y la gracia de Dios entre esta iglesia ahora, podrá trabajar más poderosamente para el Señor. Por eso la iglesia es muy necesario para nosotros, para nuestra vida cristiana, imprescindible. Y el Señor está cumpliendo su obra a través de tal persona. O sea, eso es el propagar el Evangelio, obra buena de Dios. Eso es el propósito y la razón de la existencia de la iglesia. Que los hermanos se aman por dentro y propagar el Evangelio por fuera para extender el reino del Señor. Esto es la buena obra de Dios. El cristiano salvo fue creado para esta buena obra. Por lo tanto, debemos vivir para esa buena obra de Dios, el Evangelio. Y para vivir una vida digna para ese propósito, debemos permanecer bien en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 3 al 4. San Juan 15, versículo 3 al 4. Si lo tienen, leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es un versículo que conocemos muy bien, ¿no? Es la orden del Señor, que el hombre salvo permanecer bien en la iglesia, mandamiento de Dios. Eso no es un asunto que no habría problema que haga o no haga, sino es lo que debe hacer ciertamente porque es el mandamiento y el principio absoluto de Dios. Debido a que permanece bien en la iglesia, llevarán los frutos automáticamente. Esto es la ley de Dios. Esto no significa que tal vez lo pueda hacer o no pueda hacer, sino será así ciertamente, porque es la promesa y la ley de Dios. Un principio. Si creemos y aceptamos esta palabra ciertamente, nunca dejaremos la iglesia, nunca. Porque el Señor está vivo en esta iglesia y trabajando entre nosotros
para llevar muchos frutos de nuestra vida. Esto es el principio. Lo más importante es que nosotros debemos permanecer bien en esa iglesia. Como el diablo no le gusta esto, con cualquier manera intenta mucho impedir y tentar a los que salvos para que no permanezcan bien en la iglesia. Esto es el trabajo del diablo. El diablo continuamente crea muchas razones de salir de esta iglesia por medio de estimular nuestra naturaleza pecaminosa para este propósito, ¿no? Por este momento, inevitablemente no podemos reunirnos en la iglesia por coronavirus. Entonces, ¿por qué necesita la reunión virtual? Así piensan algunos. Hoy me siento poco cansado y por eso no participaré en la reunión. No me gusta ese hermano, no me gusta esa hermana, entonces no participaré en la reunión. El pastor predica siempre el mismo contenido y no habla bien en español, entonces no participaré en la reunión. ¿Cómo piensan ustedes? ¿De verdad? ¿De verdad? Con estas razones no participamos en la reunión. Entonces, pensemos. Nosotros participamos en la reunión debido al hombre o español de pastor o conforme a mi sentimiento. ¿Qué le parece? Esto es totalmente diferente de lo que dice la Biblia sobre la iglesia. No es así. Si llega este pensamiento, se puede decir que es el pensamiento de que el diablo mete. Sí, ¿verdad? Debemos recordar que el diablo puede meter un pensamiento malo al hombre. Como sabemos, ese diablo metió el pensamiento a Jesús, a Judas Iscariote, el cual vende a Jesús. Sí, sabemos a través de la Biblia. El diablo nunca teme a cada cristiano individualmente. No, sino teme a la multitud de los cristianos, que es la iglesia. Es porque el Señor está junto con los cristianos y trabaja a través de ellos, que son la iglesia. La iglesia. Debido a esto, el diablo quiere que desaparezca esa iglesia. Es decir, si los corazones de los santos, de los cristianos, están divididos, la iglesia será quebrantada también. Por lo que la obra del Señor no aparecerá en la iglesia, como esta iglesia. Como el diablo lo sabe muy bien, está atacando a la iglesia ahora también. Por lo tanto, debemos arraigar firmemente y permanecer bien en la iglesia. Imaginemos, si no hubiera por lo menos esta meditación de internet o otra reunión virtual, ¿cómo viviríamos entonces? ¿Cómo viviríamos? ¿Con qué aspecto en estos días bajo esta situación del coronavirus? Imaginemos, ¿no? Muy difícil, ¿no? Podemos entender que Dios está dando la oportunidad ahora para nosotros, a los cristianos, para que puedan escuchar la palabra de Dios con todo posible. Esto es la oportunidad. Entonces, no se olviden, por favor, que esta meditación tiene tal significado muy precioso y, por favor, escuchen con corazón anheloso, orando por esta meditación, por favor. Entonces, Dios ayudará para entender más su palabra y bendecirá también a tales personas. Busquemos la Biblia, Éxodo capítulo 20.
Éxodo capítulo 20, versículo 24. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Si lo tienen, leamos juntos. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Podemos decir que esto es el mismo significado que San Mateo 18:20, el texto principal. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo tiene el mismo significado que San Mateo 18:20, texto principal. En el lugar de que se reúnen los cristianos en el nombre del Señor y conmemoran ese nombre, prácticamente el Señor viene y está junto con ellos, junto con nosotros, los cristianos. El que se encuentra con Señor y toca a Él, ciertamente recibirá la bendición. Podemos entender así, pero asombrosamente nosotros nos encontramos con tal Señor ahora mismo, así, con esta manera, ahora mismo. Está junto con nosotros, este Señor. O sea, nos encontramos con Señor a través de la palabra de Dios, aquí, en este momento. La palabra es Dios. Esto es la bendición de Dios que no está en esta iglesia. Incluso si tenemos muchos problemas en nuestro corazón, estos problemas se pueden resolver escuchando la palabra de Dios, ¿no? Y también las familias que no salvos pueden recibir la salvación al escuchar la palabra de Dios a través de la iglesia. Porque el Señor está junto con los salvos, que es la iglesia, trabajando entre ellos, entre nosotros. Por lo tanto, si hay el lugar donde podemos estar juntos y encontrarse con el Señor, debemos participar ahí, primeramente. Incluso si todo lo demás se deja de lado. La Biblia dice así. Por último, San Mateo 18:20, si lo tienen, leamos juntos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto lo dijo Señor directamente. Podemos decir que esto es una palabra muy sorprendente y preciosa porque está cumpliéndose para nosotros ahora mismo también. A pesar de que ahora no podemos reunirnos prácticamente por la pandemia, tenemos reunión virtual, ¿no? Regularmente, ¿sí? Y también así escuchamos la palabra de Dios por internet, ¿sí? Por lo tanto, si hay la reunión virtual, participemos más activamente, con un corazón anheloso, por favor. Por supuesto, hay algunos problemas que no puede entrar esa reunión. Entonces, oremos y mostremos nuestro corazón anheloso hacia la reunión ante Dios. Dios quiere ver este corazón de nosotros. Y así que Dios dará su consuelo y ayudará a tal persona mirando ese corazón anheloso.
Guardemos esta enseñanza de hoy y vamos a vivir más fuertemente y adecuadamente nuestra vida cristiana ante Dios. Gracias y nos vemos pronto.